Continuamos con el curso de manipulación de alimentos. Vamos a tocar el módulo número 2. Los temas a ver son contaminación, tipos de contaminación, microorganismos, enfermedades de transmisión alimenticia, las ETAs e inocuidad de alimentos. Contaminación es todo alimento que contiene gérmenes patógenos, sustancias químicas o radiactivas, toxinas o parásitos capaces de producir o transmitir enfermedades al hombre o a los animales. Quiero hacer una aclaración con respecto a lo que son gérmenes patógenos. Los patógenos son microorganismos que causan daño a la salud. Contaminación física es presencia de objetos extraños que podemos observar y tocar aunque sean muy pequeñitos. Debemos evitar presencia de cabellos, clics, joyas, astillas de madera, trozos de guantes, trozos de papel, trozos de madera, tierra, arena, vidrio, etc. Cualquier elemento físico que alcancemos a ver o a tocar, aunque sea muy pequeñito, pero que nada tenga que ver con el proceso, se llamaría contaminación física. No se debe presentar ni en la materia prima, en el proceso del producto, en el empaque o envase del producto, ni en el producto terminado y tampoco en el transporte del alimento. Contaminación química. Su mismo nombre lo dice, por agentes químicos. Externos tenemos pinturas, plaguicidas, herbicidas, cualquier cantidad de agentes químicos. También se pueden presentar los productos de limpieza, los productos de desinfección. Obviamente pues cuando no los manejamos adecuadamente en el lugar indicado ni en el momento indicado. También debemos evitar el uso de maquillaje, perfumes y esmaltes, así sean transparentes, y por lo tanto también crema de manos. Son productos personales que no debemos utilizar mientras estamos manipulando alimentos porque se puede transferir los olores o las fragancias a los alimentos. La contaminación biológica es una de las más importantes. Bueno, todas son importantes, pero en este caso, como no vemos los microorganismos, a veces los omitimos y por eso cometemos muchos errores en lo que son BPMs en manipulación de alimentos. Contaminación biológica es aquella que tiene lugar por la acción de microorganismos patógenos en el alimento, como ocurre cuando aparecen bacterias, hongos, parásitos o virus. En este tipo de contaminación suele ser la más frecuente de todas, la que más dosis de infecciones produce a través de los alimentos en los seres vivos. Fuentes de contaminación. Como ya les había contado, puede ser directa o indirecta. Contaminación indirecta es cuando se nos colan roedores, animales domésticos, insectos, etc. Ahí debemos ser muy precavidos y tener un buen control de prevención de ingreso de roedores, plagas e insectos. Otra fuente de contaminación pues es el agua no potable, agua contaminada. El polvo, debemos evitar el barrido en seco. Por supuesto, los utensilios cuando quedan al medio ambiente también se pueden contaminar y pues tener contacto con otros alimentos contaminados o ya descompuestos. Contaminación directa pues es cuando un animal está enfermo, cuando tenemos una higiene incorrecta personal, en especial el lavado y desinfección de manos. Esta es una acción de higiene que debe ser muy frecuente y no se debe ni se puede olvidar. Por supuesto, otra fuente de contaminación directa es que un manipulador de alimentos esté enfermo. Para esta parte de los manipuladores, pues debe ser algo muy estricto y evitar, y deben avisar al superior. Es obligación avisar al superior cuando alguien está enfermo y sobre todo si es alguna enfermedad infectocontagiosa.
Vamos a realizar un taller de observación para verificar que hemos entendido el tema de la contaminación. Entonces vamos a tomar una fotografía, la vamos a analizar y vamos a detectar cuántas clases de contaminación hay. Y obviamente vamos a recordar cómo se llama cada una de ellas y por qué fue ocasionada. Entonces vamos a tomarnos un tiempito y vamos a tomar un papel y un lápiz si es necesario y hacemos 3 casillitas porque hay 3 casos de contaminación. Bueno, vamos a hacer el taller entonces.
Debemos tener presente que la contaminación se puede presentar en todas las etapas de manipulación de alimentos. En la materia prima, tanto en la producción agrícola, producción ganadera, producción pesquera y aún en la producción minera. De ahí se deriva la preparación, fabricación, transformación, envasado, transporte y almacenamiento, manipulación, distribución y por último, venta, hogar y restauración. Debemos ser precavidos con el manejo de la materia prima y evitar la contaminación de ella. Hay algunas cosas que debemos tener en cuenta, como la deficiencia en su almacenamiento o transporte, revisar que sea un lugar adecuado, contaminación del medio ambiente, evitar las presencias de corrientes de aire, baños cercanos a las áreas de elaboración, pisos, paredes, techos y exteriores sucios, reparaciones locativas sin medidas de protección, sifones tapados o obstruidos, mangueras cerca a las cañerías y desagües, evitar la presencia de insectos, pájaros y roedores, y por supuesto también debemos cuidar los materiales de envase y empaque. Debemos evitar algunas prácticas no correctas en manipulación de alimentos, evitar fumar, evitar comer o masticar chicle en el momento en el que estamos procesando los alimentos o haciendo un servicio de ellos, secarse el sudor con la mano, escupir, toser o estornudar encima de los alimentos o de los clientes, peinarse o rascarse en el mismo lugar donde elaboramos alimentos, probar los alimentos con los dedos o con la misma cuchara una y otra vez. Debemos evitar manipular dinero a la vez que manejamos alimentos. Y por supuesto, evitar trabajar bajo los efectos de bebidas alcohólicas. Evitar manipular alimentos en caso de lesiones o heridas en las manos, pústulas en la cara o en las manos, secreciones anormales por la nariz, los oídos o los ojos, náuseas, vómito, diarrea y fiebre. En estos casos pues debemos aislarnos del proceso de manipulación de alimentos para evitar una contaminación biológica. Microorganismos patógenos. Ellos son seres vivos microscópicos que ocasionan enfermedades al ser humano a través de la ingestión de alimentos contaminados. La clasificación de los microorganismos se presenta como virus, bacterias patógenas, hongos, parásitos y protozoos. Algunos de los patógenos se puede presentar la Campylobacter. Generalmente se puede presentar a través de ingerir alimentos mal cocinados, especialmente el pollo. Esta infección causa comúnmente diarrea, puede también causar fiebre y cólicos abdominales. Tenemos la Bacillus cereus. La mayoría de intoxicaciones por Bacillus cereus se relacionan con alimentos cocinados que después no se han enfriado o con preparaciones con ingredientes vegetales crudos. Se halla de forma fácil en toda clase de alimentos como hortalizas, fruta, leche, especies, carne o en las cosechas de cereales. Listeria monogenitógenes es una enfermedad seria causada al consumir alimentos contaminados con Listeria monogenitógenes. Está ampliamente distribuida en el ambiente, se encuentra en la tierra, el agua, los vegetales y llegan a ser contaminados directamente por la tierra o simplemente por la presencia de heces usadas como fertilizante. El botulismo es provocado por alimentos contaminados.
Es muy poco frecuente que se presenten, pero si se presenta puede ser mortal si no se diagnostica rápidamente y se trata con una antitoxina. El botulismo de transmisión alimentaria suele producirse por comer alimentos elaborados inapropiadamente, es decir, que hay que prestar atención a los alimentos enlatados que están envasados o fermentados en casa. Clostridium perfringens. La cocción mata las células del Clostridium perfringens que se están cultivando y que causan intoxicación alimentaria, pero no mata necesariamente las esporas que se pueden convertir en células nuevas. Si los alimentos cocidos no se sirven o se refrigeran de inmediato, las esporas se pueden multiplicar y producir nuevas. Fuentes donde se pueden encontrar el Clostridium perfringens: carne de res, carne de aves y por supuesto en los jugos de estas carnes. Staphylococcus aureus. La causa principal de esta forma de toxoinfección alimentaria son los alimentos cocinados manipulados por portadores de Staphylococcus aureus. Entre el 30 y el 40% de las personas sanas son portadoras, especialmente por los que presentan lesiones sépticas. La mayoría de microorganismos patógenos se presentan por el mal manejo en los alimentos, ya sean como materia prima, en proceso o producto terminado. Si nosotros no los cuidamos y tenemos una buena aplicación de BPMs, por supuesto se nos van a contaminar muy fácilmente con microorganismos patógenos. Clasificación de los microorganismos patógenos. Primero que todo tenemos las bacterias. Son microorganismos unicelulares más pequeños que las levaduras y pueden producir intoxicaciones en los alimentos o mal sabor, mal olor y obviamente se van a presentar estos signos por descomposición del producto. Hongos. Son organismos unicelulares más grandes que las bacterias. Hay algunas especies que son benéficas para los procesos industriales de alimentos, médicos o ambientales, y otros que son indeseables en los productos por el daño que causan al alimento. Los mohos son organismos multicelulares que cuando crecen se pueden ver a simple vista y forman esporas muy resistentes a diversos medios. Virus son microorganismos más pequeños y necesitan de otras células para reproducirse, ya que por sí solas no pueden. Viven de nosotros los seres vivos. Está la gripa, la influenza, la hepatitis, etc. Y obviamente pues el virus que tenemos hoy en día, que es el COVID. Están los parásitos. Hay muchos tamaños, desde una ameba microscópica hasta una tétnia de 4 metros. Se alimenta de nosotros los seres vivos también. ¿Cómo se reproducen los microorganismos? Aquí podemos ver una representación cuando se presenta una bacteria a las 12 del día. Si hacemos una revisión a las 7 de la noche, observamos que esta bacteria se ha multiplicado más de 2 millones de veces. Los microorganismos tienen la facilidad de reproducirse de 2 en 2 cada 15 minutos o cada 20 minutos y así sucesivamente reproducen otras 2, ocasionando graves daños a los alimentos. ETAs. Estas son enfermedades transmitidas por los alimentos que constituyen un importante problema de salud a nivel mundial. Son provocadas por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos
o parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que aquellos producen. Las setas se pueden manifestar a través de diferentes sintomatologías, por ejemplo, infecciones. Es una enfermedad que resulta de la ingestión de alimentos que contienen microorganismos vivos perjudiciales para la salud. Ejemplo de algunos de ellos: salmonelosis, hepatitis viral tipo A y toxoplasmosis. Intoxicación. Es producida por las toxinas o venenos de los hongos o bacterias presentes en los alimentos ingeridos, por ejemplo el botulismo, intoxicación estafilococa, o por toxinas producidas por hongos. Toxoinfección resulta de la mezcla de las dos, por ingerir alimentos con una cierta cantidad de microorganismos causantes de enfermedades que liberan toxinas una vez que son ingeridos, por ejemplo el cólera.